Estimado Freddy, muchas gracias. Buenos días también a la distinguida audiencia de Radio Bacana. Bueno, en realidad los rumores siempre van a haber de todo tipo, buenos, malos, y mucho más en el aspecto político. Creo que dentro de más de 10 años he estado en política, militante de Creo, y eso me parece que fue algo de lo que se ha conversado dentro de las filas de Creo, que es importante que se tomen en cuenta personas que han estado alineadas básicamente a los principios del mismo movimiento. Más no ha existido ningún tema por parte de oficial con alguna propuesta. Vi también con agrado, con sorpresa, se puede decir, una propuesta de mi nombre como un posible candidato asambleísta. Es agradable porque uno se puede decir está en la palestra política y qué bueno que tal vez vean un perfil y que sepan que a lo mejor ese perfil que en el que están pensando es una persona apta para ello. Creo que eso es principal. En una democracia lo primero que tenemos que ver no es movernos, y lamentablemente en elecciones nos movemos más por las emociones que por la razón. Pero si vamos más allá y empezamos a ver la razón, una de las principales características que debemos tener como lectores es saber elegir verdaderamente, y para ello es analizar los perfiles. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, es verdad ese rumor, es posible, y como usted dice, fíjese la diferencia. Cuando por algo es un consultor político, miren la diferencia. Cuando el doctor dice, me agrada, va, está bien, pues es lo correcto. Entonces, cuando hay esa actitud dubitativa, cuando hay ese alarde de la negación más bien, no sé, yo no conozco nada, a mí no me han propuesto. Esas poses vanidosas son las que no caben. No, hay que decirlo así. Me encantaría, estoy preparado, estoy seguro que puedo responder a eso, y eso lo hace, doctor. Justamente por eso hemos pagado alto precio, doctor, escogiendo mal a las autoridades. Así es, mira Freddy, algo que estoy bien concreto es de que adicional al tema de mi profesión como abogado, como consultor empresarial, también como servidor público y también como consultor político, soy una persona política y no lo puedo negar. Eso sería en vano, es tratar de esconderlo, porque el ser político no es malo. El utilizar la política para un fin, donde se trate de beneficiarse a sí mismo, buscando como que si fuera un medio para enriquecerse, es lo malo. Y yo, si recuerdas, hace muchos años atrás, cuando iniciamos, creo, hace unos más de 10 años atrás, inicié una escuela de formación política en el movimiento Creo, para jóvenes Creo, donde traíamos a expertos en economía, expertos en política, donde los jóvenes empezaban a conocer lo que son los principios políticos, cuáles las diferentes teorías económicas, tanto como el socialismo, tanto como el liberalismo, el mercantilismo, tener claro, porque un político, para ser político, si quiere ser político, debe prepararse. No tiene que, o sea, no tiene que ser, una de las cosas, primero prepararse y segundo darse a conocer. Sí, esos dos temas son esenciales, pero si solamente me doy a conocer y digo cualquier disparate o trato de sorprender a la gente, porque ahora está el tema de la inseguridad, es el tema en boga. Todo el mundo habla de inseguridad, todo el mundo cree tener Así es, así es. la respuesta al tema de inseguridad. Somos expertos en seguridad. Claro. Pero Eso es demagogia. ¿cuántos se prepararon en seguridad como para decir, sí, yo conozco de seguridad? Si es un tema reciente en boga, mañana de repente saldrá que hay falta de empleo y empezamos nuevamente a buscar y solamente actuamos en la No, crítica. o que viene el fenómeno del niño y hay devastación. Entonces dicen, no, miren, que ya vieron cómo los estragos que ha hecho y empiezan a coger la muletilla de moda. Así es. El político hace eso. Eso se llama demagogia. Demagogia. Ahorita, ¿qué problemas hay en el Ecuador? Hay un poco de inseguridad. Entonces hablemosles al pueblo de ¿Y qué tiene que ver un candidato a prefecto con eso?
¿Qué tiene que ver un candidato a la alcaldía? ¿A qué tiene que ver un asambleísta con eso? ¿No? Tal vez el candidato a la presidencia sí, porque es el que tiene que resolver los problemas, porque es el que maneja las instituciones que resuelven los problemas de la inseguridad. Pero el político demagogo utiliza esa muletilla y al pueblo está hablando este rato, según las encuestas, dicen que están hablando de la inseguridad. Entonces nosotros ahondemos más el problema y no le damos ninguna solución. Y además no es ni su competencia. Así es, y cuánto sabemos de políticas públicas con seguridad. En tema, algo que también nosotros como escuela política hacíamos y que en la práctica personal hemos hecho, es orientar a las personas, a tratar de decirles, bueno, no es solamente que diga vamos a solucionar, es que me digan cómo. De la noche a la mañana no podemos tener un proyecto realizable para solucionar los problemas de un momento a otro. Claro. No se puede solucionar los problemas de un momento a otro. Todo conlleva a un proceso, todo conlleva, cuando existe un problema, existe también retos. Y necesitamos desmenuzar cuál es el origen de ese problema para trabajar en ese problema y de ahí ir con un plan de acción que nos permita no solamente eliminar el problema, porque puede que a lo mejor diga, en este momento le pongo una tapita, quedó solucionado supuestamente, pero después nuevamente volvemos a lo mismo. O sea, no sacamos nada, con a lo mejor con decir vamos a reformar leyes y de repente no las aplicamos. O sea, seguimos lo mismo. Ir a donde se quiere ir primero es encontrando el origen del problema. Doctor, para concentrarnos en el tema de candidaturas, eh, obviamente como que es inédito, porque creo que es la primera vez que ocurre la muerte cruzada desde el retorno a la democracia. Así es. Ya, en consecuencia, pues es una experiencia bastante nueva para todos, pichilones, guambras, para todo el mundo. Entonces, el asunto es que hay expectativa por las candidaturas a la presidencia de la República y la Asamblea por un periodo tan corto, por un periodo tan corto. ¿Por qué puede interesarles a los candidatos a la presidencia ser candidato, ganar la presidencia en un periodo tan corto? ¿Por qué? Por una expectativa de tratar de ganar la reelección, de estar dentro del gobierno ya como tal, te lleva a tener un poco más de fortaleza para la reelección de lo que vendría en el 2025. Entonces... Y no puede ser un arma de doble filo, un boomerang, no sí, puede ser. O sea, sí, porque, a ver, si pongamos un ejemplo, y no por querer tal vez hablar mal de ninguna persona, sino pongamos un ejemplo de cuando falleció el alcalde Bailón. Tuvimos una alcaldesa por un tiempo determinado que era para lo que restaba del periodo. A lo mejor pudo tener ese momento para Armarse. fortalecerse como tal Claro. y que digan y que haciendo una muy buena comunicación política todo y que se diga merece la reelección. Pero más bien ciertos tipos de acciones, a lo mejor algún tipo de errores, conllevaron a de que no exista esa percepción de la ciudadanía y ocurrió otros temas. Claro, habría que analizar más a fondo todo lo que sucedió, pero asimismo también el efecto boomerang puede suceder en el nuevo presidente que venga, porque de que vamos a tener nuevo presidente, vamos a tener. Cómo lo realicen las cosas, las personas van a estar muy expectantes, porque únicamente es un año, unos meses más, y de repente nuevamente entramos en campaña. Entonces, por un lado, este presidente deberá afrontar problemas que son urgentes, la seguridad, el tema continuar con el tema de la reactivación económica, deberá ver cuáles son los procesos que están realizándose como gobierno para terminarlos, el tema de la salud y algunos otros temas más radicales, y adicionalmente el tema de hacer una comunicación efectiva como porque va a estar en una campaña permanente. Y una campaña permanente tanto él en su favor y personas contrincantes que también quieren llegar en el 2025 en su contra. Claro, y para asambleístas puede ser la misma situación o no. Yo creo que está mucho más difícil, porque un asambleísta
La tarea del asambleísta es fiscalizar y legislar. La asamblea, en primer lugar, está completamente desprestigiada. Digamos, la mayoría de la población habla mal de la Asamblea Nacional. Y el asambleísta no es uno solo. Son 137 asambleístas Y responden y por todos. responden por todos. Entonces es la Exactamente. acción de la Asamblea Nacional por la que queda bien o queda mal el asambleísta. Entonces será un tema complejo ahí para los asambleístas. O sea, se les pone difícil una reelección. Creo, depende cómo hagan las cosas. Sí, pero eso es una respuesta un poco fácil, doctor. Deme una respuesta más técnica. Eh, A ver, si tienes tú un asambleísta que realiza, una de las principales cosas en consultoría política es la comunicación. Si no sabe comunicar qué está haciendo, cómo lo está haciendo, y a las personas, y llegar a las personas, a una gran mayoría para decir y que las personas acepten lo que se está haciendo y aplaudan, difícil que encuentren una reelección. hay Lo un... otro es el arrastre. O sea, Bueno, pero para ganar, decía eso, pero para... Claro, si se van de nuevo a un arrastre como ocurrió en Loja, eh, porque nótese que lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Entonces hay asambleístas que ganaron por el arrastre, pero que no pudieron sustentar esas dignidades. Quedó en evidencia, por doctor. supuesto, por supuesto. ¿Ah? Entonces, no pudieron sustentar esas dignidades porque puede ser falta de conocimiento, falta de capacidad, falta de una buena asesoría y falta también de una comunicación política adecuada. Todas esas características y sobre todo sentarse en una zona de confort donde dijeron voy a ver en qué agarro y de repente se encontraron haciendo nada. Claro, hay mucha soberbia, noto. Por supuesto. Mucha soberbia. Y la soberbia se da, primero, porque la soberbia es un vicio. Ujú. En consecuencia, como no ganaron por sus propios méritos, fueron soberbios en los cargos. Si hubiesen ganado por sus propios méritos, con el sacrificio, con la formación, con la trayectoria, hubiesen sido más humildes, hubiesen sido más condescendientes con el pueblo, con su trabajo. Pero como llegan por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces estos no valoran. Yo les pongo el ejemplo del que hereda, ¿no? Del que hereda la fortuna. Como nunca le costó nada, la va a dispendiar. Inmediatamente la despilfarrará y no valorará el legado que ha sido, del que ha sido beneficiario. Es por eso. Entonces a la política hay que llegar, a los cargos públicos hay que llegar como en todo, hay que llegar con propio esfuerzo. Así Si es. no, no sirve, doctor. Me Por parece, supuesto. Yo me creo parece. que algo que es esencial y que en lo particular tuve algunas propuestas, por ejemplo, de estar trabajando en algunos sectores de los cuales no me sentía preparado. O sea, simple y llanamente era un tema político y no lo hice. O sea, no se aceptó Lo porque está diciendo en serio, doctor. sí, por supuesto. Para felicitarlo de todas Entonces, maneras, ¿no? porque Por la mentira. creo que es No, estoy importante seguro que dice y la verdad. necesario. Hay gente que lo hace así como usted. Sí, sí, hay muchas personas Decentes. Se necesita ser que muy lo hacen. O sea, decente. es Ah, que hay un tema adicional. Lo uno es la decencia, la honestidad, y lo otro también es decir, bueno, ¿hasta qué punto me puedo meter hasta en problemas si hago las cosas mal? O sea, exactamente. yo no sé de tema financiero y que me pongan de gerente de un banco, complicadísimo para mí. O sea, haría las cosas mal. Yo no sé temas de agricultura, sería imposible para mí ir a tomar tal vez Pero estar al frente de aquello. en las instituciones públicas, sobre todo ahora, por ejemplo, se llenan de amigos, no de personas aptas, preparadas para desempeñar el cargo, sino de amigos, de condescendientes. Es ingeniero mecánico, hermano, el único cargo que me queda es el del medio ambiente, vete para acá. Y lo aceptan. Y no se ruborizan, nada, agarran, lo que sea, hermano, estoy desempleado y de lo que sea. Esa es la mediocridad de las instituciones, de la persona, de la autoridad, y así es como se va minando todo, ¿no? Se va Ujú. minando. Pero extraordinario, por ejemplo, la anécdota que usted cuenta, decir, no, si no estoy preparado, ese cargo no lo puedo, no lo puedo aceptar. ¿Cómo se logra eso?
Bueno, teniendo autoconocimiento primero de uno, o sea, y hay muchas cosas que uno se falla, eso es normal, a veces uno se pueden cometer errores de diferente índole, pero siempre hay que estar atento también tanto a uno como ser humano, qué acciones se va a tomar y qué acciones a lo mejor pueden repercutir también tanto en mi contra como en contra de otras personas, porque si yo hago mal, si no conozco de algún tema concreto y lo hago, finalmente me causo daño a mí y también que la falta de conocimiento causará daño a otra persona. Y así habrán, y veo con tristeza, por ejemplo, a veces autoridades electas por elección popular que se les pregunta, yo he visto, inclusive a veces me ha causado risa cuando al periodista le dice, bueno, ¿y qué piensa hacer? Y recuerdo algún político que decía, bueno, ya veremos cuando estemos dentro. O sea, No tiene idea, no es no la ha situación. ensayado siquiera lo que va a hacer. Así es. Ese es el asunto. hay que ensayar, por ejemplo. Ahora mismo tenemos un problema muy berraco, pero muy berraco en Loja, ¿no? Ciudad, barrios amanecieron repletos de basura, a reventar de la basura botada desde el día de ayer. Entonces decíamos, debajo del puente del centro comercial vemos demasiada basura. ¿Qué significa eso? Que no hay planificación. En cambio aquí no hay una colilla de cigarrillo y están como 10 por todos lados aseando. No hay planificación. Eso es todo. Hay uno en sectores donde sobra y no hay ninguno donde escasean, donde hace falta. Entonces, ¿qué puede ser eso? Planificación. No hay conocimiento del asunto. Cero conocimiento del tema. Doctor, volvamos para terminar y despedirnos. Tan interesante esto. Eh, de todas maneras, hay expectativa para la presidencia de la República y hay gente, noto, estoy sospechando que los que se crían muy ganadores, no los veo con cierta grado de aceptación y como dice ese meme, ese chiste, asustado te veo. Estoy viendo eso. Sí, bueno, a ¿Ah? ver, la campaña política tiene que prepararse y comúnmente en tema de estrategia política y como tal se prepara una campaña política un año antes, mínimo. Exactamente. Entonces, preparar una campaña meses, semanas antes de la campaña como tal y tener una campaña de días, es un tema completamente difícil, es algo sui generis, es algo que en la actualidad estoy en una maestría de estrategia de comunicación política y es un tema de estudio ya en la universidad y está en los ojos estas nuevas elecciones, porque es un reto, primero para los consultores políticos como tal, cómo enfrento una campaña que me cayó de un día para otro. Hemos visto Que le mienta al pueblo. candidatos nuevos. El problema es que no caiga eso como consultor político. Mira, No. miéntele esto al pueblo, eso le gusta, a la gente le encanta, pero la realidad es cierto, que a la gente le gusta que le mientan, que le van a resolver su problema, que ya a la gente le A encanta. ver, Viene un hombre serio, una persona seria, y dice, no, este no. no, mire, que es un tema más que creo que a la gente le gusta que le mientan. A nadie nos gusta que nos mientan. O sea, No. pero, Bueno, ahí hay que discutir. pero cuando un consultor empieza a hacer a planear una estrategia política, lo primero que hace es lanzar encuestas y revisar cuál es el sentimiento de las personas, cómo se sienten como tal las personas dentro de sus encuestas y qué es lo que están hablando. Pues que ese es Y el lo problema, único, doctor, y pero entonces, perdóneme. Es que ahí viene el la, asunto. ¿De qué está hablando la gente? De la inseguridad. Entonces, Loja está aterrorizada. ujú. Viene el político y le dice, Loja está aterrorizada. O sea, y viene otro, no hay cómo irse a tomar un café aquí La Llorona porque apenas te sientes de la puñalada, te matan. Entonces, a esos niveles hemos llegado de demagogia, de estupidez humana, donde ya no se soporta más. Yo a veces pienso que está bien la mentira, pero la estupidez humana ya no se puede permitir. ¿Qué puede ser? Usted dice, analizamos con las encuestas. Ya ven que las encuestas lo que sirven es para descubrir qué es lo que quiere la gente. Por supuesto, Ya, eso ahí es está. de entrada, qué es lo que quiere la gente. Y ahí es donde empieza, por un lado, algunos la demagogia y por otro lado, alguien responsable que diga, Exactamente. este es el mayor progreso, porque son dos aspectos. Un político puede tomar y decir,
Hablemosles sobre esto, porque esto es lo que están hablando, sin interesar si presenta un proyecto para solucionar ese problema. Exactamente. El político responsable es, este es el principal problema que está haciendo. Necesito consultores en seguridad, necesito consultores sobre tales y tales cosas, y presentemos un proyecto que sea viable y que lo podamos aplicar para solucionar este problema. Son dos cosas distintas. Entonces, ahora, si esa persona que tiene el proyecto y les presenta el proyecto no lo sabe vender bien, pues lamentablemente gana, y comúnmente hemos visto que en Latinoamérica lo que más gana es el populismo, pero eso también es por falta de educación por parte de nosotros los electores. Tenemos pendientes, doctor, acompáñenos otro día para seguir conversando, tal vez charlando incluso sobre estos problemas tan apasionantes de la política, porque no es una broma, no es una pérdida de tiempo. Se trata de resolver los problemas económicos e incluso sociales, políticos de todo el territorio ecuatoriano. Hay un proyecto emergente que ha presentado el presidente ya a la Corte Constitucional, hasta el día de hoy no se mueve. Así es. Hasta el día de hoy no se mueve. Ya se superaron los 8 días y no se mueve. Pero si se trataba del juicio del presidente, ipso facto, 140 hojas en 24 horas ya está aprobado. Está leído, está revisado, está motivado, todo está bien. Ese es el problema del Ecuador. Entonces, eso es lo que hay que decirle. Y eso no significa estar del lado del presidente. Por nada del mundo. Por nada del mundo. Eso la gente dice, por ahí pasaba una persona inocente que decía, la asamblea la más desprestigiada y el presidente el más popular. Nadie dice eso. A nadie se le ocurre decir eso. El presidente ha subido en popular, ha subido. Eso es cierto, producto de esta medida. Pero nadie ha dicho que el presidente Lasso es un hombre muy popular, pero sí están puntualizando aspectos negativos, deleznables que le hicieron en la Asamblea y que le siguen haciendo en la Corte Constitucional, dilatando y dilatando la aprobación de proyectos. ¿Quién se perjudica en eso? Entonces, tenemos que perjudicarlo al presidente. Mentira, doctor. Nos perjudicamos nosotros, el desarrollo. El SRI ya no puede cobrar impuestos porque nadie trabaja. No hay producción, no hay movimiento económico, doctor. Bueno, es importante que tengamos esa visión de que sepamos que el Ecuador lo hacemos todos, una sola, Exacto. todos, y todos debemos poner el hombro para sacarlo adelante. El doctor Julio César Ruiz esta mañana.